El segundo elemento, aquí tenemos una serie de indicadores de cómo conseguir los 6.000 millones en cada uno de los segmentos de la pirámide. El segundo elemento son los mercados, y yo creo que aquí planteamos un debate bastante nuevo, que es ayudar a la innovación desde el lado de la demanda. Es decir, deme usted una caña, no me dé un pescado. Deme usted una oportunidad de vender esta idea que yo tengo, de venderle a usted mi producto, que lo tengo en desarrollo en este momento, más que deme usted una subvención, aunque por supuesto todo es necesario y compatible. Si actuamos desde el lado del mercado en aquellas áreas en las que el sector público es relevante, como la salud, la economía asistencial, la economía verde, tanto en parte de compra como regulatoria, la modernización de la administración y sus compras de informática, innovación, etcétera, como la propia industria de la ciencia, que es otro segmento que es competencia de este ministerio, pues entendemos que podremos realizar un impulso desde la compra notable a la innovación. El tercer elemento es la internacionalización. La internacionalización es un elemento clave para la economía española. Parte del impacto extraordinario que ha tenido nuestra crisis se debe no solamente al balance sectorial especial que hemos tenido con el sector de la construcción, sino también a nuestras tasas de internacionalización en determinados sectores. Conseguir una economía internacionalizada es clave para diversificar los riesgos y para diversificar las nuevas crisis que llegarán en el futuro. Y la innovación es una herramienta esencial para la internacionalización. Es difícil pensar en una compañía que se internacionalice si no tiene una capacidad de innovación notable. Ayer dábamos unos premios de innovación en el CEDETI a 3 empresas. Había una de 40 trabajadores que tenía un establecimiento en China y que estaba trabajando con India. Una empresa tecnológica que había buscado sus acuerdos, utilizado las herramientas de cooperación tecnológica internacional para diversificarse. Hoy la historia de la internacionalización ha dejado de ser la historia de las grandes empresas y hoy es una necesidad imperiosa para las pequeñas empresas. No es lo mismo quizás una empresa industrial que necesita ver el mercado internacional desde el punto de vista de su competitividad de costes y conozco casos, tienen que abrir una fábrica de compresores en China, siendo unas decenas de trabajadores, que una empresa biotecnológica que debe abrir una filial en Boston en cuanto pueda, porque probablemente con la NIH y el sector salud norteamericano se está jugando el valor de sus futuras patentes, ¿no? O cualquiera de los sectores. O sea que esto no es solamente la historia de Ferrovial, FCC, Iberdrola o el Banco Santander, que por supuesto queremos que sean cada vez más tractoras de las pymes españolas en su viaje internacional. Esta es la historia de la pyme y en este sentido este tercer eje lo consideramos clave. Nos parece muy pertinente la labor que desde el Gobierno se hace con el ICEX y desde el propio Ministerio de Asuntos Exteriores, pero nos parece tan importante que la tecnología sea un vehículo de internacionalización. Y en este sentido, tenemos 5 ejes de trabajo en esta parte. Hay una línea yo creo que relevante, que es el programa marco de la Unión Europea. El programa marco de la Unión Europea nos está retornando el año 2009 340 millones de euros, que es casi un plan nacional, ¿no? O sea que cuantitativamente aquel que no esté en esta liga porque considere que no es para su empresa, está renunciando a una parte importantísima de la financiación de la investigación que proviene de Europa. Y yo suelo decir que este dinero además cuenta 2 veces, ¿no? Una vez cuando lo recibes y la segunda vez si no lo recibes porque lo está recibiendo tu competidor en el otro lado de los Pirineos, para que la próxima vez la pelea sea más desigual. Por tanto, es una obligación que España cumpla sus cuotas como está haciendo, porque venimos creciendo con mucha intensidad en estos 3 años del 7º programa marco con relación al 6º, pero también sabemos que la rampa de subida al monte es muy pronunciada y sabemos que tenemos que prepararnos para que estos 340 se conviertan en el 2010 en 400 y se conviertan dentro de muy poco, al final de la estrategia, en 600. Está el Plan Europeo de Innovación, un plan que nos ocupa en Presidencia Española, porque consideramos que la ciencia y la innovación deben ir integradas, que no tiene sentido que los ámbitos científicos de medio ambiente no estén en la mesa de los decisores y del sector de medio ambiente.
o de energía, o de salud, etcétera, etcétera. O sea que el debate de los laboratorios debe situarse en el debate del sector, en el debate de las empresas que movéis los distintos sectores. Y el Plan Europeo de Innovación es un pentágono como este, en formato europeo, en el que le decimos a Europa que lo que tiene que hacer es ayudarnos con capital riesgo público a promocionar el capital riesgo en el área financiera, ayudarnos a promocionar la compra pública, organizando convocatorias de investigación más compra pública que desarrollen casos reales, desarrollen casuística en el mundo de los hospitales, casuística en el mundo de las depuradoras o casuística en el mundo de la energía, y que esto favorezca un cambio de cultura por parte del funcionario que tiene que ejercer la compra, que nos monte un sistema de gobernanza más fácil y más accesible a la pyme, y ahí hemos hecho una propuesta concreta que llamamos de enchufe único, que no me voy a extender en explicar, que Europa promocione la conexión de clústeres regionales territoriales y finalmente que nos organice programas de personas que también sean internacionales. Es decir, que este vector, realmente por concluir este tercer eje, diré que internacionalización e innovación son en el fondo dos caras de la misma moneda, son absolutamente inseparables. Bueno, el eje territorial, y más estando en Murcia, a mí me parece esencial en una política de innovación. En primer lugar, como decía Luis, porque la competencia de innovación está en las comunidades autónomas, pero creo que ya va siendo hora de que desarrollemos una estrategia inteligente de cooperación y sustituyamos debates del pasado, probablemente del viejo pasado, sobre cuestiones competenciales de quién tiene que hacer la innovación. O sea, que este debate de galgos y podencos se nos pasó, y en este momento lo tenemos que desarrollar en clave de oportunidad y en clave de cómo desde la Administración General del Estado podemos ayudar a la situación concreta que tiene la región de Murcia con esquemas de cogestión. O sea, creo que lo importante es entender que desde Madrid hay unas oportunidades de conexión con programas bilaterales con Israel, con Canadá, con China, que firmamos anteayer, o con Chile o con Sudáfrica, que fueron los tres países en los que ampliamos nuestro catálogo, que desde Madrid podemos apoyar el trabajo hacia Bruselas en los programas marco en el Plan Europeo de Innovación, y que esto debe ser capitalizado y aprovechado de manera inteligente, ¿no? Y que a la vez es la región la que mejor conoce el nombre y apellido de sus pymes, sus empresarios, sus investigadores, y que es un diseño inteligente de la arquitectura de innovación contar con una región que promueve la parte capilar y tener una administración general del Estado que es capaz de potenciar los medianos y grandes proyectos y su internacionalización.